A pasar en el día de hoy con la nominación de Lijo. Lijo sí o Lijo no. Recién Pancho tenía mucha información. Hernán también está con información urgente. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué está pasando puertas adentro del tribunal? A las 10:03 ya estaba reunida la Corte Suprema de Justicia en su acuerdo. La particularidad de este acuerdo de todos los jueves es que la Corte cuenta ahora con 4 jueces, es decir, se juntaron Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y se sumó también Manuel García Mansilla. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este acuerdo. Hay distintas posiciones. Lo que se va a analizar es si la licencia que le concedió a su pedido la Cámara Federal al juez Lijo para para asumir en la Corte Suprema de Justicia y tomarse licencia como juez federal, si va a ser o no refrendada por la Corte Suprema de Justicia. Hay posiciones diferentes, hay quienes dicen que probablemente la Corte aplace una decisión, que no tome hoy finalmente una decisión definitiva. Esta es una mirada. Otra mirada es que puede a lo mejor comenzar una discusión interna dentro de la Corte y hay quienes están planteando que pretenden apartar a uno de los jueces de la Corte de esta decisión, a Carlos Rosenkrantz, porque dicen que el hijo es juez en una causa que lo tiene a Rosenkrantz como investigado. Esto es una situación que el gobierno también está mirando con mucho cuidado. Esto es porque cualquier alteración en el número haría cambiar las mayorías. Sí, claro. Después hay otra especulación acerca de que el juez García Mansilla a lo mejor no participa en esta decisión administrativa. Bueno, todas estas son cuestiones que hoy se están discutiendo alrededor de los tribunales y cada una de estas variables lo que hace es variar el número de jueces que van a votar. Yo te quería preguntar eso. Modificaría eventualmente un resultado. Hernán, te quería preguntar eso. Están reunidos mirándose las caras, pero puede pasar que, por ejemplo, García Mansilla esté, pero diga yo no voto. O sea, eso se... Exactamente. Sí, yo creo que más que mirándose las caras, porque los acuerdos de la Corte son acuerdos donde se discuten en buenos modos, pero con posiciones firmes. Claro, No hace mucho tiempo un juez de la Corte recordaba una enseñanza del juez Petraqui y decía: vos ahí adentro asegurate de decir lo que pensás y decirlo con firmeza, porque este es el lugar. Por eso ese es el tono de la conversación. Nadie se está quedando callado. Bien. Hernán, a ver, vamos a repasar algunas cosas. García Mansilla fue tomado de juramento, o sea, no es inconstitucional la nominación por decreto. Si no fue de García Mansilla, imagino que no es inconstitucional la nominación de Lijo. O sea, el debate es si se acepta la licencia. Si se acepta el pedido de licencia que está planteando Lijo. Y planteemos los hipotéticos escenarios. ¿Qué chances hay de que haya un empate? A ver, guarda, primero, yo no suscribiría directamente esa idea de que porque le tomaron juramento no es inconstitucional. Puede ser que administrativamente la Corte haya entendido que le tenía que tomar juramento. Pero si llega a caer un planteo de inconstitucionalidad en la Corte va a tener que resolverlo. Porque si no, sería considerar que la toma de juramento tiene una especie de prejuzgamiento. Recién un constitucionalista me hacía notar que hay un precedente de la Corte donde la Corte justamente dijo esto, que no podía pronunciarse porque si no estaría prejuzgado. Así que primero esto. Después, la chance de que pueda haber un empate 2-2 va a depender efectivamente si García Mansilla decide que vota o no vota, y si prospera esta idea que está anidando en algunos sectores del gobierno de proponer o hacer saber hacia el interior de la Corte que el juez Rosenkrantz a lo mejor debería no votar. Cuestión que el juez, por supuesto, no tiene ninguna intención de hacerlo, ¿no? ¿Hay algún voto seguro, digamos? Esta es la situación. ¿Hay algún voto seguro que se pueda decir, bueno, a ver, de estos 4... ¿este va a votar a favor o este va a votar en contra con casi total seguridad?
Ricardo Lorenzetti, que auspició la llegada El del único. juez Ariel Lipo en la Corte, está apoyando que se le conceda la licencia para que pueda asumir como juez de la Corte. Bien. Después, lo demás es todo un incógnito. No se sabe cómo se van a terminar alineando las posiciones. Claro, y claro. ni siquiera si se va a ver hoy una definición. Puede ser nos que hoy no olvidemos pase. que puede ser que a lo mejor todo se aplace. Hernán, lo de eso que acabas de decir de Rosenkrantz, ¿se define ahora si puede votar o no? ¿O quién determina eso? No, se está discutiendo. Hay que ver finalmente. O sea, lo resuelven entre ellos. El propio Rosenkrantz. ¿Por qué es tan importante este tema para la gente, más allá de la cuestión institucional y la discusión política, Hernán? Mira, creo que es clave porque vamos a saber si tenemos una corte de 4 o una corte de 5. Y qué 4 y qué 5, digamos. Y además, porque hay causas muy importantes, Pancho, que están al caer. En la primera semana de abril, última semana de marzo, probablemente llega a la Corte Suprema de Justicia la causa vialidad contra Cristina Kirchner. La Corte va a tener que decidir si admite o rechaza los recursos de Cristina Kirchner. Si rechaza los recursos de Cristina Kirchner, su condena queda firme y debería ir presa, por lo menos en arresto domiciliario. O sea, es muy importante saber qué corte va a tener que tomar esa decisión. Sí. El decreto... Cristina es una causa, es un ejemplo nomás, Pancho. Te iba a poner pero otro. están las cuestiones El del decreto DNU 70, hay cuestiones vinculadas con impuestos de las provincias. Digo, hay muchas decisiones trascendentales para el gobierno. Recordemos, Hernán, que el decreto 70, que desreguló toda la economía, es el primero que sacó Milei cuando llegó al gobierno, si llegara a declararse inconstitucional, es como remover toda la estantería del gobierno y del plan, hasta ahora, el plan económico, ¿no? Sí, la Corte, todos los planteos hasta ahora con respecto al decreto, los resolvió diciendo que las personas que los estaban planteando no eran competentes. Hay un asunto sobre el que la Corte todavía no se pronunció, que es la declaración de inconstitucionalidad de los aspectos laborales de este decreto, que por ahora están suspendidos por un fallo de la Cámara del Trabajo. O sea, la parte más esencial del decreto ya la Corte no se metió, con lo cual lo dejó firme. Sí, hay otros aspectos en los que podría decidir el futuro. Bien. Bueno, y esto se tiene que resolver. Si hay empate, hay que... Esto es como el... Seguir conversando. Esto es una definición por penales. Claro. Hay que esperar hasta que entren todos, digamos. Hay que seguir conversando. Hay un reglamento que se fijó la Corte que dice cómo se forman las mayorías para las cuestiones administrativas. Cuando son 5 jueces, cuando son 4 jueces, y dice que cuando son 3 jueces, aunque haya 2 que estén de acuerdo, basta. Pero cuando son 4 jueces, tiene que haber 3 que están de acuerdo. Y el propio reglamento dice que no hay empate y que no sería deseable, dice, en todo caso, convocar a un conjuez. Esto se hace cuando hay un empate en una causa judicial. Claro. ¿Sí? Y no hay un juez de la Corte, se sortea a un presidente de la Cámara Federal. Esto no pasa con las cuestiones administrativas. Dicen que no y que en todo caso debería seguir conversando. Muy bien. Bueno, Hernán, si llega a surgir algo de acá hasta el mediodía, que estamos al aire, nos avisás. Dale. ¿Cómo no? Gracias, muchas gracias por colaborar con nosotros para entender qué es lo que está pasando y para explicar, ¿no? Qué es lo que está pasando. En un día muy especial, porque si nos faltaba algo, miren cómo está la térmica.